Hola a todas y bienvenidas a todas las personas que nos estáis acompañando en el día de hoy. Empezamos el primer episodio de Exprésate, el podcast. Tengo el honor de estar acompañada hoy con una querida amiga que es Eva. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo muy bien, encantada de estar aquí. Ya te lo he dicho que para mí que Estre- estrenes esto conmigo es un honor y una locura. Preciosa, pero una Bueno, locura. como tenía que ser el primer episodio y tenía que intentar enganchar a la gente de otra manera y hablar un tema que no se habla mucho, pero que es muy necesario que la gente escuche, yo creo, y es el tema de la discapacidad y la sexualidad. O sea, que vamos a hablar, Eva, del tabú de lo tabú, básicamente, ¿no? Ay, el tabú de lo tabú me ha encantado. Sí, sí, totalmente, porque es verdad que de la discapacidad se habla poco, bastante poco, Sí, siempre se habla en términos médicos y de las necesidades afectivos sexuales de las personas con discapacidad, eso es que no existe. Somos menos angelitos. todavía. Yo creo que nadie nunca me ha preguntado por eso. Ostras, Nadie, ningún bueno, voy a sanitario, sí. poner en contexto a la gente de por qué estás tú aquí y demás para que tú también te des un poquito a conocer, ¿no? Bueno, Que yo he sí. dicho, pues Eva es una mujer fantástica, una amiga maravillosa, es compañera de profesión también, pero bueno, está aquí también porque además tiene una discapacidad, ¿no? Y que nos cuentes un poquito de esa discapacidad, Eva. Pues yo nací con parálisis cerebral, una Ujú, complicación en el parto y tuve una falta de oxígeno que se tradujo en una parálisis cerebral. Entonces mi afectación fundamentalmente es motriz, vamos, fundamental, exclusivamente motriz, y me afecta sobre todo al movimiento de las piernas, al equilibrio y los movimientos precisos de las manos. Y bueno, pues en ese sentido sí soy un poco, como tú dices, el eslabón perdido entre los profesionales sanitarios y los pacientes, ¿no? Entonces yo no puedo evitar ver las cosas desde los dos lados y por eso te decía que nunca ningún profesional sanitario me ha preguntado por mi vida afectivo-sexual. Nunca, jamás. ni Entonces, bueno, pues siquiera, bueno, para ir entrando un poquito en materia y demás, ¿cómo has vivido tú, o sea, tu sexualidad? Ni siquiera en tu familia, en tu entorno, has tenido un apoyo o, no sé, o las típicas preguntas, ¿no? Que se hacen cuando eres pequeño también, o... sí, eso sí, o sea, en mi casa, Ujú. sí, en mi casa, como yo digo, nunca han venido las cigüeñas, ¿vale? Yo cuando era pequeña preguntaba cómo se hacen los niños, mi madre me explicó biológicamente cómo era la cosa. Y de hecho, yo que soy la pequeña de mi casa y siempre he tenido muchas ganas de tener un hermano pequeño, además quería que fuera un niño. Yo esto, lo típico que tienes 5, 6, 7 años y vas al cuarto de tus padres a darle lata por las noches porque no te quieres acostar. Y yo había un momento que le decía a mi hermana, vámonos que van a hacer un hermanito. O sea, yo sabía cómo era el proceso, no ningún Lo tenías problema. clarísimo. Clarísimo, sí, sí. Además, yo he visto a mis padres de edad que en mi casa la sexualidad se ha vivido con normalidad. Cuando Ujú. era pequeña, sí, el problema es que en la adolescencia, yo, bueno, yo no sé cómo tú recuerdas las clases estas que venían y nos explicaban, Uf, malamente. nos hablaban de los condones Sí, y poco de no más, ¿no? quedarte embarazada y poco más. Eso es, ¿no? Y además, no, no de no quedarte embarazada. Yo creo que recuerdo, eso es, el preservativo masculino, el femenino, las Sí. pastillas y cuatro cosas. O sea, y además me hablaban de un modelo de sexualidad que yo decía, pero es que eso no tiene nada que ver con. O no tenía nada que ver con cómo yo empezaba No, a ¿tú no pensar te mi sexualidad. veías Yo no me, representada ahí? claro, yo no me Ujú, sentía representada ahí porque hablaban de, porque vosotros cuando veis en las películas, no sé qué, yo decía, pero es que lo que yo veo en las películas no se parece a mí. claro. Claro, entonces, esa no es mi movilidad, eso no es. mm, Y Sí, entonces no yo es tu decía, yo, realidad, no es tu no es mi ni realidad. ni Ni- la de los bípedos, como a ti te gusta mucho decir, tampoco en Sí, sí, realidad, pero claro, no, pero además no solo eso, sino no es solamente que no sea, sino que es que como yo percibo posibilidad de relacionarme con otra persona tampoco es vale. así. Ujú. Entonces, mm, yo hablo mucho con una amiga que vivía aquí en Granada, que me enseñó, fue quizá con quien yo empecé a hablar del tema afectivo sexual en las personas con discapacidad, que ella también tiene una discapacidad y está gravemente afectada, y trabajaba en una asociación y empezó a hacer el proceso de acompañamiento, ¿no? Qué Y de bueno. favorecer los encuentros sexuales, sí, sí. Y las dos teníamos en la cabeza siempre que lo primero es la construcción de uno mismo y el trabajo de la afectividad, porque
partimos de otra historia totalmente distinta, porque al final, quiera o no, yo he crecido sabiendo que soy distinta. Entonces, cuando yo me voy a relacionar con otro, pues no es una paranoia y se puede quitar y se trabaja, no sé qué, pero no es de igual a igual. Entonces, no es. Ya. Yo veía las relaciones entre mis compañeros y yo decía, bueno, sí, pero es que yo no soy como ese. Claro, yo no parto Sí. de la misma base. Sí, como que tú ya veías como que tú no te vas a poder relacionar de la misma manera, ¿no? A lo mejor Claro. que una persona que no tiene una discapacidad, ¿no? Y por lo tanto, si yo no me puedo relacionar desde la misma manera, desde la base, cuando yo voy a plantear una relación afectiva, tampoco tengo la misma herramienta. Es que es así. Entonces, Totalmente. y yo cuando venían a hablarme de aquello decía, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pues si yo, mi cabeza está en otra cosa. ¿Cómo empezaste tú entonces, Eva, a expresar, ¿no? O a buscar un poco esas formas de relacionarte afectivos sexuales, en tu caso? Pues yo realmente mi propia sexualidad la fui descubriendo yo por pura curiosidad. Sí que es verdad que sí estuve leyendo en internet. Yo en mi casa no pregunté por esto porque tampoco sentía que esto es totalmente personal. Yo no sé si mis padres me hubieran acompañado en ese proceso porque no, realmente no les di opción, ¿vale? Ujú. Pero yo sentía que no, es que en la adolescencia es como que tú sientes que nadie te entiende. Pues eso, porque nadie te va a entender. Si Pues no te para todo. entiendes ni tú, pues... Pues eso, pero para todo. Entonces, claro. Entonces, claro, yo decía, pero yo cómo le voy a hablar a mis padres de esto, pues si es que, claro, ¿vale? Y realmente, bueno, yo empecé a conocer a otras personas con discapacidad ya bastante mayor. Yo no he formado parte del movimiento asociativo siempre, sino llegué con 19 años y ahí Ujú. sí yo aprendí mucho. Cuando yo conocí a otras personas con más aceptaciones y con otro tipo de vida y vi otras formas de funcionar, ya no te digo solamente en relaciones afectivas y sexuales, sino en relaciones del día a día. Yo Del día a día. apre- aprendí mucho y dije, no, no, es que esto tampoco es tan importante. Es verdad que es importante en algunas cosas, es verdad que, pero es solamente una forma de plantearlo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a construirme un yo más positivo realmente. ¿Te costó mucho a ese autodescubrimiento, Eva? O sea, como un Eh, poco ese eh, camino, por al final has tenido un sí, poco que caminar sola, en realidad, ¿no? Por esa no, necesidad que ahora son totalmente. después hablamos un poco de las necesidades reales que hay de personas con discapacidad que necesitan ese acompañamiento y ese apoyo y que realmente de momento pues yo creo que es No muy poco, existe. ¿no? O sea, lo digo. Fíjate que yo creo que realmente es un apoyo que necesita todo el mundo y que sería mucho más fácil si todos lo tuvieran, pero un apoyo real, no las charlas esas patateras, Sí, ¿no? total. Entonces, realmente sería mucho más normalizado para todos. Pero sí me costó sobre todo a nivel personal, no tanto a nivel de cómo funciona mi cuerpo, porque al final una vez conocido, ya está, ¿vale? Sí. Pero, pero sí a nivel de reconstruirme yo desde otro punto de vista. Ujú. Porque al final, cuando yo voy al médico, yo voy al médico porque tengo un problema de salud. Y a mí solo se me habla de eso. Entonces es muy difícil, esto mensajito para los sanitarios, es muy difícil construir un yo en Sí. positivo si todo lo que yo recibo de ti es que tengo las piernas torcidas, que tengo no sé qué, que hay que ponerme no sé qué medicamento. Es que es muy complicado, porque de todo lo que me hablan es en lo que yo no soy igual que los demás. Y no es solo es que no sea igual, que es verdad, sino es que yo nunca voy a poder ser como los demás, con lo cual es una cosa que nunca se va a resolver. Es un Claro, muro. Pum, pum, pum. Y al final eso deja marca, ¿eh? O por lo menos a mí me la deja. Yo claro, reconozco a día de hoy momentos en que yo digo, escucha, váyate la... esa eres tú sola, eso no es culpa de los demás, eso que tú tienes ahí, ¿no? Yo claro. recuerdo esta amiga Isma que estaba dando una charla en una tertulia aquí en Granada y cuando entro por la puerta está diciendo, o sea que yo voy al médico y viene el señor ese de la bata blanca a decirme que yo tengo un 78% de incapacidad sobre mi propio cuerpo, que es lo que dice el certificado. Dice, pero ¿qué me estás contando? Pero eso es claro, pero no todos tenemos la cabeza privilegiada de, de Isma, ¿vale? Es que es verdad. Es que al final lo Sí. que tú recibes es, no, no, tu cuerpo no, y como que mi cuerpo no, ¿qué?
No, yo creo que es como añadir además una inseguridad más, ¿no? O sea, ya de por sí todos en general, la sociedad nos crea inseguridades, ¿no? Y ideales y modelos de belleza que realmente son Que eso, no llegamos. ideales que nadie llega, esa es la realidad, y que realmente tampoco nos tiene por qué gustar, ¿no? Ni encajar en ello. Pero en el caso de personas con discapacidad es un añadido en el que además te están recordando continuamente que pues no estás bien hecho, ¿no? Y que tú Claro, tienes eso. un problema y que claro, así como puñetas te vas a relacionar tú con ya Con no de una nadie manera más. afectiva, social, sino ya incluso también de una manera sexual y demás, ¿no? O sea, es como... Yo de ahí No, por sí que su... te quería preguntar, Eva, porque también, y a mí ha pasado mucho hasta que ya he ido conociendo a gente de mi entorno con discapacidad o bueno, te juntas al final con gente que sabe un poquito más del tema, al final tendemos mucho a las personas con discapacidad también a tratarlas como niños, ¿no? Como infantilizar un poco a las personas como si no tuviesen esas necesidades, o sea, como si tuvieran 5 años toda su vida, ¿sabes? Y no, Sí. y yo creo que es un problema de sociedad, o sea, creo que es un problema como que ves ay, pobrecillo, está en silla de ruedas, está no sé qué, bueno, pues a lo mejor esa persona apetece follar si puede, o yo qué sé, ¿sabes? Quiero No, que decir, a lo mejor le apetece, no, seguro que le apetece claro, porque eso es un tema hormonal. O sea, no es que a lo claro, mejor, o sea, vamos a ver, ¿no? Esto es que es así de total, fácil. Ya. De hecho, yo lo digo siempre, digo, pero que esto no tiene nada que ver ni con la madurez, ni con las nada. experiencias previas que son las hormonas. Que yo, en determinada edad, a mí lo que me hizo descubrir mi propio cuerpo fueron las hormonas y punto. O sea, y luego ya veremos cómo nos apañamos con los demás. Pero evidentemente Eso, lo que, efectivamente. pero es que es así, ¿no? Entonces, pero esto yo he hablado yo con padres de personas con discapacidad hace 2 meses, ¿eh? Qué De bueno. gente adulta, es decir, no, mi hijo no necesita, digo que tu hijo no necesita, ¿qué? ¿No te da pena? Por Dios, porque es que no se pueden negar ciertas cosas porque forman parte del ser humano. Yo Si es creo que que a veces es más la incomodidad externa, ¿no? A lo mejor es, jo, pues me incomoda a lo mejor que esta persona que a lo mejor necesita más atención o no, dependiendo un poco, ¿no? Del grado de discapacidad. Yo he estado mm, cotillando un poquito los artículos que hay y demás. Hay mucho tema con discapacidad intelectual, como mucho... Uf, hay es que mucho eso es un follón melón, ahí, es eso que es un melón. te voy Eso a es... meter, te voy a meter una cuña, pero en Sí, sí. España la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad intelectual dejó de ser delito creo que el año pasado, si no el año pasado el anterior, ¿vale? El Código Civil decía que si a juicio de 2 personas una mujer con discapacidad intelectual no iba a ser capaz de hacerse cargo de su sexualidad, se la esterilizaba y punto. Me Y quedo eso no era muerta. delita, ¿vale? Te quedas muerta, ¿verdad? Yo hice un trabajo en un máster en 2017 sobre eso y me dijo el profesor, no, eso en España no pasa. Digo, tú déjame que haga el trabajo. Muy Claro, digo, porque ¿cómo fuerte. que no pasa? Pero ahí, y yo esto lo he debatido con profesoras y demás, y me decían, claro, pero si se queda embarazada, ¿qué hacemos con el niño? Digo, que el problema es qué hacemos con el niño, no es el derecho a una Sí. sexualidad y a una vida plena. No, digo, pues resulta que está estudiado que el 70% de los embarazos de mujeres con discapacidad intelectual vienen de abuso en su entorno familiar. Y entonces la Madre mía. esterilizamos y ya no se queda embarazada y entonces ya nadie se entera de si está sufriendo abusos o no. Entonces ya abusamos Abusamos libremente porque nadie entonces. nos puede decir nada ya. Y es que Claro, entonces Eva entonces has dicho que desde hace cuánto se ha quitado. creo que lo teníamos que mirar en internet. Sí, habría que mirarlo. Salió en la tele, pero si no fue el año pasado, fue el anterior. De verdad que no hace tanto, ¿eh? No, Te no, estoy si esto es diciendo que yo en antes de ayer. 2017, 2018 estaba haciendo un máster, hice un trabajo sobre eso y todavía el Código Civil Español recogía eso. Que aquello fue una cosa que yo me explotó el cerebro y lo iba exponiendo cada vez que alguien me daba voz. Y me decía mi madre, ¿qué velas que te ha dado a ti con los derechos sexuales? Digo, no, mamá, es que esto es Hombre, una barbaridad. es que es una Es que, pasada. es que esto es de... Digo, tú imagínate que porque 2 médicos dicen que tú no te puedes hacer cargo de mí, te esterilizan, te lían la trompa, pero sí, pero así. Qué fuerte. Digo, por supuesto a ellas, a ellos no, ¿eh? A Ya, ellas. ya.
Ya. A Sí, ellos no. esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que si dentro de del estudio que tú hiciste y demás, era todo, supongo, a las mujeres, ¿no? De lo que vimos, creo que De solo lo que más encontramos viste. una madre que hablaba de que estaba preocupada de que su hijo, al no ser capaz de reprimir sus impulsos de su vivencia de su sexualidad, pudiera tener algún problema de ese tipo. Pero solamente una madre. Mientras que el resto eran madres y padres preocupados por qué iba a pasar con sus hijas. Vale. Porque al final el problema es que se me queda embarazada. No es que Sí, nadie no es como hablaba. ni siquiera esa mujer se puede sentir o lo que No, puede, o las emociones o lo que sea que pueda sentir. No, es porque lo que venga después. claro, y luego es también el hecho de que hablábamos, había estudios que le daban voz a las propias mujeres y decían, es que se han cargado mi identidad como mujer. Claro, me han esterilizado y me han mutilado Porque mi ni cuerpo. siquiera se les preguntaba, Eva, sobre esto. No, si se les preguntaba y ellas decían que no, da igual, porque Te la lo ley, juro que estoy flipando, ¿eh? no lo creo. O sea, si te esterilizan a ti es delito, pero si me esterilizan a mí no. Bueno, a mí también porque no estoy porque no me consideran incapaz, ¿vale? Pero si fuera alguien considerado incapaz Sí, que a lo mejor depende de los grados de discapacidad o y no, Eva. o no tanto judicialmente incapacitado, sino incapaz a juicio de otras dos personas, o sea, que tú imagínate que fueran dos que piensan que yo estoy como una cabra. Vale, Pues venga, pues para adelante, ¿eh? qué Es que locura, es que de verdad, qué locura. Y entonces, esto hace 2 días que ha dejado de claro, ser así, en pero, realidad. O pero sea, esto viene de que no se habla, de que como no se hablan de las necesidades afectivas y sexuales, pues claro, así estamos. ¿cómo empezarías tú a hablar de este tema, Eva? Desde el colegio, Desde- desde las familias, porque una cosa muy preocupante de lo que has comentado ahora es que un porcentaje muy alto de todos esos abusos se hace desde el ámbito familiar. Te hablo en O discapacidad sea, intelectuales. en discapacidad intelectual. Sí, o sea, discapacidad yo aquí Sí. ya lo englobo un poco todo en general, ¿eh? Pero o sea, ¿cómo tú lo empezarías más quizá desde las aulas o más Yo la desde... empezaría en la familia y desde las aulas, es decir, porque evidentemente hay gente que me dice, pero es que una persona con discapacidad intelectual, digo, claro, tú no puedes empezar a hablarle de la sexualidad cuando ya tiene el cerebro reventado de hormonas, no, ahí vamos tarde, pero no con él, con todo el mundo, es que tenemos que empezar antes, a construir relaciones entre iguales sanas, para empezar. Si es que el problema es que cuando yo era chica era normal que vinieran los niños y te cogieran el culo y te decían que tú lo que tenías que hacer era darle un guantazo, no. Ni yo tengo que darle un guantazo, pero es que él no me tiene que tocar si yo no quiero. Totalmente. Para empezar, se empieza ahí, ¿no? Y tú reconocerás que nosotras desde pequeñas tenemos una... Socialmente hay una vivencia de la afectividad muy poco sana. Te preguntaban que cuántos novios tienes en el cole y es como, Sí, sí, pero por Dios, sí. pero por Dios, Sí, se ¿sabes? crea desde fuera, ¿no? Desde que es el otro el que te tiene que dar lo que tú necesitas, ¿no? Eso es, Desde la individualidad de, no, yo me doy lo que necesito y luego si quiero, elijo y veo si quiero con otro o no, pero me lo claro. doy yo primero, ¿no? Sí, Y sí, busco un otro como igual, no como eso alguien es. que me tiene que complementar. Y por supuesto entendemos que los límites los ponemos libremente y que yo no tengo por qué entender como cosas de niños, que venga un niño y me coja el culo, porque no, o que me tire las tirantas del sujetador. Yo de eso me acuerdo, que yo en mi grupo de amigos de los últimos años de colegio, primeros de instituto, y yo decía, ¿yo por qué tengo que aguantar que esta criatura le haga gracia? ¿No? Porque nadie ha empezado desde antes. Estoy hablando de gente sin discapacidad, pero es que con gente con discapacidad es lo mismo. Y con padres de niños con discapacidad, explicar, usted, el día de mañana esto va a ser una realidad. Entonces, esto hay que empezar a explicarlo desde ya. Sí, y Su al hijo no es final una... también empoderarles de sí mismos y de su cuerpo, ¿no? Porque otro factor, ya no me meto dentro de la parte afectivo-sexual, yo creo que también se le ha dado mucho a la discapacidad y yo creo que es algo que tú además siempre hablas mucho de, pues que parece que siempre vais a depender de alguien, ¿no? Y que realmente se le puede dar a esa persona el valor
de, oye, que tú te puedes cuidar por tus propios medios, a lo mejor puedes necesitar más apoyo que otra persona, pero que no necesitas necesariamente todo el rato a alguien pendiente. Es que el apoyo y la dependencia son cosas distintas. Es decir, y yo en eso soy muy pesada, ¿no? Yo Totalmente. sí he sido educada en cuidar de mí misma, pero te puedo asegurar, bueno, yo he tenido parejas con discapacidad y para mí el autocuidado era base. Y yo, mi pareja con discapacidad se cuidaba de sí mismo, pero yo conocí a otras parejas que no lo hacían y yo decía, yo no tendría una pareja a la que yo tuviera que cuidar de su, o sea, hacer los cuidados que tiene que hacer él mismo. ¿Por qué no? Porque considero que de eso eres responsable tú. Otra cosa es que tú no puedas, eso es otra historia. Pero quien tiene que saber cómo funcionan los sondajes, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona no sé qué, eres tú. Igual que del mío me hago cargo yo. Entonces eso a mí en mi casa se me ha educado así. Pero es verdad que socialmente se ve que, que uno tiene, que yo tengo que vivir siempre con alguien. De hecho, a mí es rara en la semana que en el hospital me preguntan que dónde está mi madre. Mi madre, ¿eh? Mi padre no. ¿Que dónde está mi madre? Mi madre vive a 300, pero vive en su casa, trabaja. ¿Y tú qué haces aquí sola? Pues mire, señora, trabaja, Vivir. Si no le importa a usted, vivir ¿no? y me gusta. Pero ¿por qué no te vas allí con tu madre? Porque no quiero. Y eso, también te digo que el sistema está montado para eso. Es decir, Ujú. cuando uno sale del sistema, pierde los apoyos que puede darte el sistema. De mí se esperaba que estudiara, pero que llegado a cierto punto dejase de estudiar, porque a ver qué necesidad tenía yo de ir a la universidad, ni de trabajar, ni de nada de eso, ¿vale? Entonces, como yo era buena estudiante, yo decidí que yo quería estudiar no sé qué, no sé cuánto, pues aquí estoy trabajando sin derecho a absolutamente ningún apoyo económico. Como soy independiente, vivo sola, yo vivo sola a costa de pagar a alguien que me limpie, de pagar a alguien que me ayude en casa, una serie de cosas. Claro. Entonces, pero como vivo sola, la ley de dependencia dice que yo no tengo derecho a asistencia a la dependencia, que no tengo derecho a alguien, a un botón de teleasistencia por si me caigo, que no tengo derecho. Entonces, como yo he elegido ser libre y ese Sí, desacato al sistema, no tengo ninguno de los apoyos. Es decir, el sistema nos quiere en casitas, pobres e incultos que somos más manejables. claro, Esta, totalmente. no, no creo que nadie lo haya pensado. Me parece muy duro pensar que alguien lo haya pensado así, Tan categórica, retorcido, ¿no? diseñado tan retorcidamente, pero en la práctica se ha convertido en eso. Sí. Tristemente, en la práctica, porque yo voy a pedir una revisión de mi minusvalía y me dicen, pero es que tú estás muy bien porque vives sola, trabajas y digo, ya leche, pero eso lo pago yo y es mi esfuerzo. Eso no tiene Total. nada que ver con mis necesidades. Bueno, es tu decisión al final, ¿no? Igual que si alguien decide tener más apoyo porque quiere tenerlo y ya está. Si es No, que, no, yo apoyo quiero tener. Yo lo que no quiero es que el apoyo sea mi madre. claro. Porque mi madre tiene derecho a tener su vida. Yo quiero apoyo, los que necesito, y espacio propio. Y claro, eso es de loco. Sí, bueno, eso le explota, al sistema le explota la cabeza directamente. Exactamente, es como, pues si necesitas apoyo, pues te la quedas con tu madre. Y como que no, oiga, que no. Pues madre mía. O sea que en realidad, volviendo un poquito al tema de, Pero al final es un poco, del... todo es lo mismo, porque todo el mundo Sí, espera que tú te quedes en casa. Y entonces, si tú te quedas en casa y no sales, no tienes acceso a estas cosas que estamos comentando. claro. Que tú lo trabajarías tanto desde la parte familiar un poco, ¿no? Como desde la parte escolar al final, Sí. que bueno, que yo creo que nos hace falta a todos en realidad. Lo que Por pasa es eso que te es digo, verdad que a lo mejor a mí me llama mucho la atención lo que has comentado antes, bueno, al principio del todo, de que, pues, que a ti a lo mejor te costó un poco empezar ese autoconocimiento, ¿no? De empezar a vivir esa sexualidad, porque tampoco veías, ¿cómo decirte?, personas, ¿no? O modelos referentes, ejemplos, no referentes hay, a no los hay. que decir, ah, bueno, pues yo con esto me puedo ver un poco igual, ¿no? O me puedo ver un poco representado. ¿Qué referentes o qué modelos dirías tú así de decir, oye, pues yo Y me puedo podría... ver sexualmente válida, no, no, eso no existe. De hecho, yo a día de hoy creo que sigo sin tenerlo, ¿eh? Que sigo sin poder encontrar a alguien que a mí que me han servido como referente, por ejemplo, para mí. Yo siempre hablo de Isma, además se lo he dicho a ella, digo, yo el día que te conocí, dije, yo cuando sea mayor,
Quiero ser como Tengo que ella, ser, ¿no? ¿no? Quiero ser como ella, es decir, es de las personas que han hecho camino antes que una y dice uno, bueno, pues esta opción existe, ¿no? Pero no hay un referente público. Mientras que para las personas sin discapacidad sí los hay. Luego hablamos de si esos referentes son más válidos, menos válidos, Sí, más sanos o menos sanos, ¿vale? totalmente. Pero, pero es verdad que no existe, pero tanto, es así que a nivel sanitario tampoco. Es decir, por ejemplo, a mi pareja con discapacidad, cuando la tuve, si el médico sí le preguntaba por sus problemas sexuales. A mí en la vida jamás. Anda, o sea, que a la pareja que tuviste sí Claro, que... porque ten en cuenta que temas de disfunción y tal, al final socialmente la valía del hombre no sé qué, entonces eso está contemplado dentro de los sistemas de Eso atención, sí está para, dentro. pero para nosotras no, Madre mía. ¿vale? Y yo recuerdo una rehabilitadora que tuve que me dio una contractura en la cadera y me dijo, es que eso es culpa tuya porque tú vas a la universidad y la gente con tu problema no va a la universidad. Y yo le Ah, dije, yo hago la... fenomenal. para terminar de maravillarme, ¿vale? O sea, era lo que yo necesitaba para motivarme en ese momento, era eso. Entonces, ¿No te eh, crea eso, Eva, a nivel... Bueno, todos tenemos nuestras inseguridades físicas, ¿no? Y demás, pero que todo además sea, además tienda a esa negatividad, ¿no? Y a ese no poder, y a ese además yo no soy deseable, nadie se va a fijar en mí, ¿no? Eso tiene que afectarte emocionalmente de alguna manera, porque, o sea, ni cuando en principio tienes ninguna discapacidad te afecta, porque ves a la, yo qué sé, a cualquier tía buena que salga en la tele y dices, madre mía, no voy a estar yo así en la vida. Pues en el caso de la discapacidad, si encima te están diciendo que no eres válido, que a eso pues no vas a gustarle a nadie en la vida. Que tal, claro, es que eso emocionalmente ya y anímicamente te tiene que afectar de alguna manera. O sea, te esto afecta. cuando hablas con Yo, gente, en tu caso, te voy a preguntar, tanto en tu caso como gente de tu entorno con discapacidad y demás, ¿la ha podido llegar a ser un problema en su percepción en plan de autoimagen? conozco gente que no, pero la mayoría sí. Ujú. Y yo estoy en ese sí. Es decir, es verdad porque al final eso te crea una inseguridad y una serie... Sí, sí, es que te las creas. Porque tú, es que, mira usted, te dicen, no, te tiene que dar igual la opinión de los demás. A ver, tiene que dar igual, Bueno, a ver, pero que una de vida en madera no sociedad, somos. claro, eso es. ¿Sabes? No, y además es verdad que socialmente existe la estructura que existe y existen muchas más parejas de hombres con discapacidad, con mujeres sin discapacidad, pero infinitamente más que al contrario, ¿vale? Entonces, eso es una realidad también, ¿no? Yo entiendo que no todo el mundo está dispuesto a tener una relación con una persona con discapacidad. Y yo lo entiendo, me parece que Bueno, esa bueno. es otra falsa, Sí. yo creo que es otra falsa creencia también un poco, ¿no? Pues la gente que tiene discapacidad es con gente que tiene discapacidad, Ay, ¿no? eso me encanta. No, no, es que tú tienes que, porque hombre, tiene discapacidad como tú, bueno, ¿y qué? Pero es que a lo mejor me cae gordísimo, o no me gusta, ¿no? Y no me atrae, y yo, mira, yo siempre he dicho, mira, me acuerdo una vez que esta pareja mía que tenía, eh, una amiga común me dice, ¡oh, qué guapo es! Y digo, oye, tú, que yo soy coja, no ciega, pues, a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que eso es así, eso es así. Entonces, aunque Total. digamos que la imagen no, que no sé cuánto, el físico no, mire usted, el físico todo el mundo lo mira, porque es que es lo primero que tú ves. Eso. Y luego la gente te empareja, ¿no? Y me acuerdo, yo he tenido así más formas, dos parejas. Y me acuerdo una cual la primera vez que dejé yo al Las primero dos me dijo, con discapacidad, no, Eva. uno sí y otro Ujú. con. Pasa que el sí fue más corto y bueno, pero también aprendí un montón de cosas. Qué No bueno. fue una relación tan larga, pero me acuerdo que una amiga me dijo, ¿pero tú a qué te crees que puedes optar? Es que no se me olvida, una amiga, vamos, con discapacidad, para que tú veas que se nos mete dentro. No, no, Y claro, yo, sí, hay cosas a que qué- vienen inconscientes. claro, pero porque se nos mete dentro que nosotros a qué podemos optar. Y yo le dije, no, mira, es que yo vivo bien yo, entonces yo quiero a alguien que me complemente, hombre, por lo menos que me respete, que si no me respeta, ¿sabes? Pues digo, es que yo eso lo tengo claro, o sea, pero fíjate, ¿tú a qué te crees que puedes optar? Tienes tela la frase, ¿eh? Madre mía.
Entonces, claro, y volviendo al tema de la médica esta, yo de aquella frase de la universidad, de que la culpa es tuya porque vas a la universidad, yo me quedé pensando y dije, bueno, si se ha puesto así porque voy a la universidad, el día que le diga que me he quedado preñada, cae en coma. Claro, decía, claro, tú imagínate, si es la persona que me tiene que acompañar, si me está diciendo que estoy loca para ir a la universidad, el día que me quede preñada, muere. Y entonces yo de esa consulta salí triste, pero además salí claro, con la idea clara de que si yo me quedaba embarazada, no iba a poder contar con el apoyo de esa persona. Sí. Cosa que, por ejemplo, a mí, yo de esto lo he hablado con amigas que se han quedado embarazadas con discapacidad, yo decía, a mí el tema de la barriga, del peso, de cómo mi cuerpo va a tolerar ese cambio, me genera mucha incertidumbre, muchísima. Porque digo, yo necesitaría a alguien que sepa de qué estamos hablando. Y dando vueltas llegó un momento en que una rehabilitadora de la unidad de lesiones medulares, que es que los lesionados medulares, como fueron normales antes, tienen derecho a ser normales cuando son cojos. Los que nacemos así, pues como no sabemos de qué estamos hablando, tampoco Bueno, pasa nada. claro, es que aquí empezamos a abrir melones de un montón de cosas en Es que realidad. yo, pues Claro, es que exactamente, hay ¿no? tantas perspectivas de todo Hay tanta que conciencia de que como yo no lo he vivido, no lo voy a echar de menos o no es una necesidad. eso es, no es como... Claro, porque entiendo que a lo mejor a una persona un lesionado medular, a lo mejor sí se le da esa parte de afectivo Existen la, sexual, ¿no? Existen las unidades de sexualidad y de cómo es esto reproductiva. Sí, de En las unidades de reproducción. lesiones medulares existe el tema de la sexualidad y la reproducción como parte del programa básico. Y sin embargo, a mí nadie me ha preguntado nunca. O sea, que yo no te digo que vayan a montar un programa que evidentemente te puedo asegurar que mis opciones de mantener relaciones sexuales con los problemas de movilidad serían dignas de abordarlas. Se podrían abordar. Eso estaría bien. Hombre, ya te lo digo yo, porque esto genera Desde mucho luego, para problema. echarse un rato a reír seguro, vamos. No, o sea, pues no, te quiero decir, para abordarlas con los médicos, para decir, oiga, Ah, sí, señor, yo eso tengo un sí. problema para esto, porque hay posiciones que yo no puedo, porque mi pareja no sé qué, y de eso nadie se ocupa. Sin embargo, con los medulares. Claro, Entonces, pero que en realidad, tía, si lo piensas, es fácil, porque dices, oye, mira, pues yo tengo este problema de movilidad de piernas, por ejemplo, ¿no? sí, Y tienes una pareja, pues bueno, que puede no tener ningún problema a nivel de o puede movilidad tenerlo. y tal, y puede tenerlo, ¿no? Y simplemente poder tener una consulta en la que alguien te pueda, ya sea con un sexólogo, ¿no? Ya sea psicólogo o terapeuta, lo que Mm, sea, te pueda guiar y decir, oye, pues mira, valorar estas opciones. O sea, podéis intentar por esta vía, por otra, ¿no? O sea, como intentar al final, porque vemos que si no puedes hacer algo como que está obligado, ¿no? O como que es la norma, parece que se te acaban las opciones y para mí es, Dios mío, se ha abierto un Eso es abanico enorme, tristísimo. ¿no? O sea, Claro, no, de claro, hecho, es que lo vemos como algo negativo y en realidad, qué coñazo, en realidad a veces estar diciendo, bueno, pues aquí que si misionero, que si no sé qué, las 4 cosas que tenemos todos y tal, qué pero al coñazo, ¿no? final Si es al que final, si tenemos no una puedo, sexualidad. porque no puedo hacer el misionero, no puedo tal, porque mi cuerpo no me lo permite, vamos a buscar más opciones, vamos a darle un poco de creatividad a esto, ¿no? Al final No es eso, sé, digo, yo no sé hasta qué punto necesito a alguien especializado o alguien con imaginación, porque a total. mí esa conversación que tú dices se me hacía mucha bola y al final, cuando yo llegué a ese punto, con mi pareja fue una conversación súper divertida, porque al final es algo así como que le dije, mira, tú tienes que saber esto, esto y esto, tienes que saber qué va a pasar esto, tienes que saber, hombre, porque yo considero que es de respeto a la otra persona explicar cuáles son las reacciones de tu cuerpo. Claro. Y si tú quieres bien, y si no te vas, pero yo no te puedo engañar, ¿vale? Eso me parece que no. Y fue una conversación totalmente normal y divertida y teniendo claro eso, ahora nos buscamos la vida. Pero imagínate que no hubiésemos sido capaces de buscarnos la vida. Al final no es que tenemos una sexualidad tan coitocentrista Totalmente, que qué pena más grande, totalmente. Ahí tienes ¿no? toda la razón también, sí. Porque además es muy frustrante, entonces, claro, porque tú dices, si yo no puedo llegar o si yo no puedo hacer las cosas como yo las veo en las imágenes a las que tenemos acceso, que tristemente es el porno, que no se parece en nada a la realidad, pues claro, eso lo que genera son más inseguridades.
tal cual. Entonces, pero yo ya te digo que en todo ese proceso no ha aparecido en absoluto nadie de apoyo. Entonces digo, bueno, yo he tenido la suerte que me he podido buscar la vida, pero madre mía. Sí, que a veces va un poco más quizá con la personalidad, ¿no? Y con las ganas de, bueno, Con la, de o con las buscar, ¿no? Y personas, ¿no? Es bueno, con verdad la que gente que hayas encontrado también en el camino, sí, ¿no? Que te haya porque, podido aportar, como claro, la chica que has comentado, ¿no? la chica que he comentado, el chico con el que yo estaba, que en realidad ya tenía más imaginación y más tabla en ese sentido, y me dijo, mira, que esto no hay que dar, porque al final entre el uno y la otra, me dijo, pero que problema, claro, Que esto y es al más final sencillo de lo que te lo estás uno, imaginando. claro, uno se agobia y dice, madre mía, y luego tú dices, bueno, pues tampoco era para tanto, ¿sabes? Claro, Ya ves. pues tampoco era para tanto la cosa, realmente, ¿no? Y de hecho yo a la gente se lo cuento así, le digo, escúchame, que esto parece una cosa muy terrible, pero luego en verdad, si es la persona indicada, no es tan terrible. Claro, si no lo es, yo reconozco que yo no quiero contarle mis intimidades a cualquiera. Claro. Eso te lo digo claro. Entonces, pero bueno, esa es mi acción personal. Yo conozco gente que mantiene relaciones con gente que no conoce de nada y no tiene ningún problema en contarle su historia. Entonces, bueno, pero Sí, si tú no quieres, eso, claro, es que pero, es algo pero ya muy que, personal. pero es verdad que tampoco es para tanto, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si tú miras toda la mochila que llevamos, pues tú dices, madre mía, esto yo no voy a poder Claro, en es la que yo vida. creo que lo que nos pasa, pues eso, a los que no, al final no es nuestra realidad, ¿no? Porque no tenemos una discapacidad ni nada. Yo creo que se juntan ya todos los factores de toda la mochila que tú dices que llevamos de creencias, validaciones que hemos hecho inconscientemente de toda la sociedad, o sea, sale de golpe cuando a lo mejor piensas en una persona con discapacidad, ¿no? O sea, yo ya me veo una persona pues que no soy coitocentrista, que yo puedo tener una relación sexual sin penetración, sin lo que sea, tal, pero te Mm. vas, te pones a lo mejor un ejemplo y decir, y entonces una persona con discapacidad, ¿cómo podría tener? ¿Cómo lo? Porque vuelves otra Sí. vez a pensar en ese coito y en esa penetración y tal, y luego dices, Y pero qué además tontería más piensa grande, ¿no? en esa penetración como tú la vives. Y Eso entonces es. dice, esto con un cuerpo que no sea el mío no puede ser, pues entonces no será. Y es como, no, oiga, calma. Las opciones, pero de hecho, yo que he participado en muchos campamentos con personas con discapacidad y sin discapacidad, adultos y tal, y las preguntas que siempre salían en los temas que tenemos que abordar sistemáticamente era la sexualidad, era de las cosas Claro, que volvían a sí. preguntarnos una y otra vez, pero tú puedes mantener relaciones, pero, y yo decía, y para empezar, decía, pero bueno, que yo entiendo la curiosidad, pero tú le vas preguntando a alguien por la calle si puede mantener relaciones. A ver, Pero que yo yo sé creo que hay tanta, que yo, lo que es lo que tú dices, es la necesidad de, la porque curiosidad, creo que hay como que te sientes tan perdido, o sea, tú vuelves a cuando tenías esos 12 o 13 años que no tenías ni idea de nada, te sientes tan perdido y claro, lo primero que se te ocurre a lo mejor es decir, pero yo esto voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? O yo, o sea, no sé, que a lo si no, mejor es te digo normal, esa ¿no? pregunta a gente sin discapacidad a nosotros, ¿no? Que yo decía, Ah, vale, pero vale. claro, pero por otro lado, yo cuando estoy en ese contexto entiendo que he ido a una convivencia y que eso forma parte de la curiosidad del ser humano y que Mm, en cierta forma yo me he expuesto a hacer de muñeco de práctica para que me pregunten esas cosas. Al final es así. sí, Hombre, y entonces a mí no me sienta mal. Yo sé que hay gente que sí se ofende. A mí me por la calle y me pregunta a alguien, oye, entonces no lo entendería. Pero en ese contexto te puedo asegurar que es de los temas, y de hecho, pues estos eran programas de 15 días y siempre dedicábamos un día entero a hablar de eso. Pero qué más que bueno. por nosotros y sobre todo por las curiosidades, porque decía, eran chavales, como chavales de la misma edad, entre 18 y 30 años, y decía, pero entonces, y yo decía, pero tú cómo vas a negar eso, pero si es que no, eso no se puede reprimir, tú te puedes aguantar. Yo, no, pues si tú no, yo tampoco, claro. Totalmente. Al final somos más parecidos de lo que parece. Sí, yo creo que, pero también por ir desmontando un poco las cosas, ¿no? De lo que te he dicho antes, tanto de la parte de, pues eso, como si fueseis niños de 5 años toda vuestra vida, como de veros como gente enferma, ¿no? O sea, como
jolín, que no estáis enfermos, pues si a lo mejor un día os cogéis una gripe o os cogéis cualquier cosa como el resto de personas vivientes, pero que no es una enfermedad que te esté machacando, ni que no sé, o sea, Pero que aunque te esté, tú dime a alguien que tiene un cáncer que no puede mantener relaciones afectivas sexuales más nunca, porque está enfermo. ¿A que no te entra en la cabeza? ¿Vale? O sea, evidentemente yo no estoy enferma, yo tengo una secuela, es decir, hice una analítica antes de ayer y está estupenda, maravillosa. que lo sepas. Que lo sepáis. Pero, pero te quiero decir, aunque tú pienses en mí como un cuerpo enfermo, es decir, es una necesidad mientras estamos vivos y hasta que no nos hemos muerto, estamos vivos. Total. Es decir, No, al es final, un poco recordar eso, ¿no? Que al final la sexualidad es parte de nuestra salud también, ¿no? Entonces es como una exactamente. esfera que se queda muy aislada, que cada vez está empezando un poquito a hablarse más y tal, pero que todavía queda mucho por hablar, ¿no? Porque tenemos que desmontar muchos pensamientos que tenemos, porque hay muchas cosas de las que no se hablan, como lo que estamos hablando hoy, que necesitan que la gente lo escuche, ¿no? Y que vea, pues lo que tú has dicho, que es que no hay tanta diferencia al final. Lo que pasa No, que se habla menos, pues no sé, pues a lo mejor por miedo, por desconocimiento. miento. Porque, bueno, eso me lo puedes decir más tú que yo, Ujú. que llevo toda la vida a este lado, pero Jeremy, yo creo que somos percibidos como cuerpos efectivamente averiados, no deseables, y hay como, además, una deshumanización. Es como que el hecho de tener un cuerpo averiado se carga todo lo demás, Sí, ¿vale? Te deshumaniza, dejas de ser una persona, y entonces creo que como somos vistos un poco así, de hecho, no eres una persona normal, no. Yo tengo una paciente muy graciosa es que me tengo que reír, la verdad. Pero ella no sabe cómo me llamo y no se ha enterado y se ha pasado un mes y medio conmigo y cuando pregunta por mí sigue preguntando por la que tiene las piernas torcidas. madre mía. Entonces, esto a mí me hace gracia porque es una señora de 80 años que está medio sorda la Sí, mujer y bueno. vale, pero que te puedo asegurar que hay mucha gente que de lo que se acuerda de mí es de eso. Y gente que cuando me pregunta por otra persona con una discapacidad, ¿pero cómo se llama? ¿O cómo es? Y me dice, no, pues va en una silla de ruedas roja con no sé qué. Saben cómo es la silla, pero no saben cómo es la persona. Mm. Entonces, Es algo que a mí me llama mucho la atención porque luego somos los propios sanitarios los que decimos, intentamos poner en evidencia, ¿no? De humanizar al paciente, de que el paciente no es un número, de que tal, cuando en realidad tu colega le tratas exactamente igual, ¿no? O sea, es que es muy fuerte. claro, claro, pero porque hemos sido educados en eso y es Sí, superior a nuestras fuerzas al final. Entonces, esto hay que hablarlo en la calle y hay que hablarlo en las consultas para irlo cambiando. No, yo no me puedo enfadar, entre comillas, porque pasan estas cosas porque entiendo la justificación, pero no me vale. Yo no me puedo quedar con que esto sea así de por vida, claro, ¿vale? Porque es que totalmente. realmente, yo que sé, una amiga mía con una parálisis cerebral, con una tetraparesia espástica, se quedó embarazada. Pues se quedó embarazada y el médico lo primero que le dijo fue que abortara. Pero así, aborta y es como, no, no, si yo no he venido a preguntarte si tengo que tener mi hijo o no, he Claro, venido es que porque me he luego quedado el embarazada. tema de la maternidad ya ahí es esto también es Bueno, esta interesante. historia empieza porque ella cuenta, yo eso me cuesta trabajo creérmelo, pero tampoco me extraño del todo, ¿no? Que el médico le dijo que dejara de usar anticonceptivo, que ella no tenía por qué usar anticonceptivo. Pues si no usa anticonceptivo, pues mire usted, es que eso son matemáticas. Sí. Es que no, verá, que yo tengo una discapacidad no me hace infértil, ni me hace contigo no, bicho, ¿quién se va a acostar Bueno, esa contigo? es ¿No? otra, ahora que has comentado lo de la fertilidad, yo creo que esa es otra creencia también a borrar un poco de la mente, ya que estamos aquí quitando, es el tema de la fertilidad, ¿no? Que por el hecho de tener una discapacidad eres infértil y que no pasa nada, Y ¿no? sin embargo, los bípedos sois todos fértiles, ¿eh? Claro, Una claro, leche. a eso me refiero, Es como, verás, pues habrá gente con problemas de fertilidad en sillas de pie, con audífono, con muletas, no sé, como verás, sea. como Sí, sea, ¿no? sí. Entonces, tenemos,
Pero es eso, es como que la discapacidad se lleva todo lo demás. Es como que la etiqueta de la discapacidad se lleva tu derecho a las relaciones sociales, al desarrollo educativo, profesional, al desarrollo afectivo, todo. Es como, no, pero es una persona con discapacidad. Y eso ya te pone en el cajón de... Sí, ya pierdes todo lo demás, lo que has comentado Sí, antes, ¿no? Sí que entonces, bueno, pues quería comentar, porque es algo que me chocó mucho cuando estuvimos hablando un poco de que íbamos a charlar y tal, que me pasaste dos posts que tú habías escrito en tu Instagram, que luego lo dejaré para que la gente cotille un poco y si le interesa más el tema ya tendremos más charlas de estas. Me llamó mucho la atención que comentaste, que no sé si, bueno, si lo quieres contar tú ahora mejor, la experiencia que tú habías tenido un día yendo por la calle, siendo, no sé qué edad tenías, 14, 15 años, no tenía más, que por ahí. comentabas un poco de esa parte de la sexualidad, de pues el gustarle a otra persona, ¿no? O el tal, Bueno, y me pareció una forma como un poco, como muy fuerte de darte cuenta de eso, ¿no? De que no sé si la quieres comentar un poco para... la voy a contar porque considero que es importante, pero un poco te cuento. Sí, yo es que me pareció entre interesante e importante las dos cosas. Tan fuerte que mi cerebro la había borrado. Fíjate. Esa escena volvió a mi cabeza porque mi madre, que está escribiendo ahora unos textos en relación a lo que ha sido criarme y demás, la Qué bueno. sacó, la puso en los textos. Y entonces yo cuando leí aquello dije, hostia, es verdad, a mí esto me pasó. Y es que efectivamente, bueno, yo soy de Sevilla, ahora vivo en Granada y yo me encanta el folclore, me encanta a mí, las fiestas me gustan todas, ¿vale? Y entonces yo, Doy fe de ello, ¿eh? y entonces a mí la feria me encanta y un traje de gitana me gusta más con tonto un lápiz. Y entonces, pues yo cuando venía de la feria por la noche, yo vivía relativamente cerca de la feria, unos 10 15 minutos andando. Y yo me volvía sola de la feria de noche, sola, porque yo no tenía miedo, porque yo decía, yo ya había aprendido que en mí no se iba a fijar nadie, porque yo no era deseable. Entonces yo Eso decía, era lo que comentabas, que me llamaba mucho ¿a la mí quién atención. me va a hacer nada si yo soy un bicho? ¿Vale? Y entonces yo así, luego iba un día a la piscina a 5 de la tarde, un martes, en Triana, que no es un barrio conflictivo ni de lejos, y iba a nadar desde casa de mis abuelos a la piscina donde yo he nadado toda la vida. Y entonces ese día pues venía un señor que venía borracho perdido y me pegó un empujón contra la pared y me dio un beso en los labios y me tocó, es verdad, me tocó el pecho. Y yo me quedé, lo empujé un poco, realmente si lo llevo a empujo fuerte, yo siempre he dicho que lo mismo si lo empujo fuerte se cae, se nuca y encima es mi culpa, ¿vale? Pero yo aquello, en ese momento fue cuando yo me di cuenta que yo realmente, no sé si era deseable o no, pero sí era un objeto sexual. Uf, es que me parece una manera muy dura, ya no por la edad que tenías, pero muy dura de ser consciente de tu sexualidad. O sea, porque por lo que hemos comentado desde todo este rato, de no tener esos modelos, no tener esas referencias, tú decir, bueno, pues si no tengo esto, pues yo al final, pues yo no soy deseable, ¿no? Y lo mejor es, Claro, pues porque bueno, si pues a ya mí todo está. el mundo me ha dicho yo soy un cuerpo al que hay que arreglar y que estoy torcida y que soy fea, pues yo no soy un cuerpo. A mí no, eso no me va a pasar. Nadie, no voy a tener acceso a una pareja, pero la parte buena que tengo es que nadie me va a dar un susto. Claro. Pero resulta que de repente me di cuenta que sí, ¿sabes? Que yo no tenía muy claro si yo realmente podía desarrollar mi faceta como mujer a nivel sexual y tal, pero que un objeto sexual sí era. Sí, sí. Y decidí contarlo porque yo dije, si esto me pasa a mí, que tengo capacidades cognitivas, bien, capacidad de comunicar lo que me pase, lo voy a contar, y que yo puedo defenderme, si yo puedo pegarle un empujón, y que nadie tiene acceso a mis partes íntimas, a mi cuerpo, que no sea yo. ¿Qué nos pasa a alguien que es totalmente dependiente y que no se entera nadie, ¿no? Pues ahí está todo lo que comentabas que habías De la- encontrado, ¿no? Claro, y entonces yo en discapacidad física no sé qué dicen los estudios, si me pasó a mí, ¿qué no pasa por ahí? Entonces me parece importante el descubrimiento de la propia sexualidad como un elemento de poder, porque yo sí he visto en amigas mías conocidas de mi entorno
el prestarse a relaciones totalmente tóxicas por el hecho de desarrollarte como mujer, de ser normal, tener hijos para demostrar que yo puedo ser como los demás. Eso lo he visto yo, ¿eh? Y No, digo, pero sí, me lo creo. Sí, además será, pues eso, esto, todo eh, elevado a la claro, máxima potencia. y además metido porque cuando tú preguntas a esa persona, pero tú no te parece una locura, no. Pero ¿qué pasa? ¿Que yo no puedo ser como los demás? No te dicen, es que a mí me apetece. Y es como, no, no, si yo no estoy hablando de eso, porque yo, por ejemplo, quise ser madre soltera, yo fui muy precoz, ¿vale? Yo con 15 años quería novio formal, tú imagínate. Y entonces cuando me di cuenta que no, me enfadé con el género masculino y entonces dije, pues no quiero novio. Y luego ya, sí, pero es verdad que yo como con 20 y pocos años, yo le dije a mi madre, digo, yo si no encuentro una pareja me insemino, porque yo quiero ser madre, pues yo soy madre soltera y ya está. Eh, pero porque yo quería ser madre, ¿no? Yo no era por el... Sí, es verdad que mi madre me dijo, mira, yo echo mucho de menos tener un padre y tal, y entonces yo digo, ah, bueno, pues a lo mejor tener un hijo realmente no es una necesidad, es una apetencia, ¿no? Y ahora que me hago más mayor, pienso que si físicamente hay días que no puedo conmigo, imagínate si tengo un niño. Me parece una barbaridad, entonces me parece un acto de sentido común no ser madre, te lo digo de verdad. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo no puedo ser como los demás? No, no, no es eso. Aquí no hemos venido a ser como los demás. Claro, es que Y que el ser me, como los demás no te meta en un yugo que tú aguantes a una persona que no te aporta y que te está diciendo, si quieres te vas, pero ¿a qué te crees que vas a tener acceso tú? ¿No? Como me dijo a mí esa amiga, pero tú ¿a qué te crees que puedes estar? claro. Oiga, es que Sí, como si te tuvieses que conformar con lo primero que pasara, ¿sabes? claro, 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 es que tú, con el cuerpo que tienes, pero tú, ¿quién nos va a querer, no? Porque esta amiga también tiene una discapacidad. Pues mira, no sé, si no que no me quiera nadie, ya me quiero yo. Y entonces Total, el o sea, quererme yo, a eso iba, que al final es seguir buscando fuera lo que tú puedes tener dentro, ¿no? Que seguimos ahí y también creando un poco, yo creo, Eva, esa necesidad a las personas con discapacidad de querer parecer normal, como si ya no lo fueran, o sea, es como, que, es que no ¿sabes? O lo sea, eres. es porque sí, pero también creas una falsa necesidad, lo que estabas comentando, ¿no? De, pues yo qué sé, de tener pareja por tener pareja, de ser madre porque toca ser madre, Por todo madre, eso, sí. ¿qué necesidad? O sea, realmente si quieres serlo, fantástico, fenomenal, adelante, pero si no, ¿qué necesidad tienes de parecer lo que no eres, ¿no? A ver, es que yo de hecho el tema de la propia sexualidad y del propio conocimiento y del amor propio me parece, para terminarlo, me parece un mecanismo de protección contra los abusos, me parece súper potente, me parece súper Bueno, empoderador mm, y me parece que eso tenía que ser básico. Entonces, al final, dices, tú ves que qué necesidades parecer, no, no, es que por un lado somos normales, es decir, las necesidades son las mismas, pero es verdad que nuestras experiencias no son las del resto y que hay ujú, cosas a las que no vamos a llegar. Es decir, yo no huyo de la palabra discapacidad por esto de la diversidad funcional, no, porque todos los cuerpos son distintos. No, mire usted, mi cuerpo debería ser capaz de hacer cosas que no es capaz de hacer. Y no pasa, y nunca las va a poder hacer. La cuestión es que esto no puede ser un motivo de discriminación o algo, o vivido como algo que puede ser usado en mi contra, ¿no? Una amiga común me dijo un día, yo no estaba preparada todavía para aquello, y me dijo, dice, ujú. pero tú no te das cuenta que tú nunca vas a ser normal, como si me hubieran matado. Pero cuando ya me hice mayor, años después, dice, esto es verdad, porque yo me estoy desgastando en intentar ser como los demás y no voy a llegar nunca. Y me estoy perdiendo a mí misma por el camino y me estoy cargando mi cuerpo, que es lo que yo tengo para vivir aquí. Y me estoy generando una serie de frustraciones y de inseguridades que me dejan marca. Entonces, nunca vamos a ser normales, pero eso no quiere decir que no tengamos acceso a una vida plena, distinta, con algunas adaptaciones, contando con personas que estén dispuestas a acompañarnos en esas adaptaciones, en ese camino. Evidentemente, yo, es lo que he dicho antes, no todo el mundo está dispuesto, pero bueno, no tenemos que someternos a la normalidad. Pero vamos, los bípedos también sois arrastrados por la normalidad, tela, ¿eh? Claro, claro, sí, es lo que Tela, es tela, lo que te iba a decir, que lo estás tela. contando como tal, pero que en realidad, o sea, que si nos ponemos a hablar de normalidad es que
cada persona ha tenido unas experiencias de vida distintas, nos ha llevado la vida por otras historias, hemos perdido gente, hemos, yo qué sé, otras cosas, y no por eso, que me ha parecido muy importante lo que has dicho, dejas de tener derecho a poder seguir disfrutando de tener una vida plena, ¿no? O sea, Claro. que es que son cosas, o sea, yo creo que son cosas distintas, ¿no? Pero me llama mucho la Sí. atención que las mujeres con discapacidad tiendan un poco a, pues no, a eso, ¿no? Como que todas esas inseguridades, todas esas creencias que en general yo creo que todas las mujeres tenemos y que poquito a poco vamos avanzando en todo eso, ¿crees, Eva, en ese sentido que es como más exagerado? O sea, como que hay como más, es más evidente, ¿no? Es mucho más evidente, de hecho, yo que tú me conoces y podrías decir Mm, que soy una persona, una vida completamente o bastante normalizada, cada vez que yo tengo un momento de inseguridad o de reto que no me vienen a la cabeza todas las veces que me han dicho no. No me vienen todas las cosas que han sido que sí, que son un montón. Me vienen todos los no otra vez. Pero, y entonces es algo que a mí en mi cabeza me llama mucho la atención. De hecho, bueno, tú y yo estamos haciendo un curso juntas, mm. ¿vale? Pues una semana antes de ese curso yo ya llevaba dándole vueltas, porque yo le di un montón de vueltas a todo, 2 semanas antes, y una semana antes le dije a quien lo organiza, dije, qué pereza, otra vez con la gente en los cursos. Y realmente ya entendió que yo no le estaba diciendo qué pereza, le estaba diciendo qué miedo, porque yo no respondo al modelo normal. Realmente lo que le estaba diciendo era eso. Lo que pasa es que yo no me atrevía a mostrarlo tal cual. Y ella me contestó, tú realmente lo enriqueces todo. Y tranquila que yo voy a ir contigo. Pero yo tuve mi momento de decir, madre mía, otra vez. Y otra vez que los fisios nos dedicamos a mirarnos los cuerpos y a criticarnos. Sí, Que yo lo digo, total. que a mí me pagan por criticar. A mí me dicen los pacientes, tu trabajo, digo, mi trabajo es criticar. A Total. ver, no, ¿vale? No, es criticar constructivamente y acompañar un proceso de crecimiento. Para mí es eso. Pero es verdad que cuando nos ponemos en los cursos somos insufribles, tío. Sí, 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 sobre todo ahí buscando Eh, ya tres pies al entonces, gato casi, te he pero hablado de mis fantasmas, pero lo que tú decías, a mí me parece muy curioso una diferencia que estaba viendo mientras te escuchaba, que mientras que las mujeres con sin discapacidad sois obligadas a la normalidad por las presiones sociales, nosotras no tenemos esa presión social. De hecho, si me apuras, tenemos la antipresión. O sea, nadie espera de bueno, nosotras que nos casemos ni que tengamos niños, ¿vale? Nadie nos va a presionar por eso. no, pero porque como si parece un trozo de carne ahí que ni siente ni padece, ¿sabes? Claro, Pues entonces, bueno, pues, pues pero oye, una cosa que no nos presiona la sociedad nos lo ponemos nosotras. Entonces, eso es verdad, ¿no? Entonces, vosotros es verdad que sí, la sociedad sí os mete mucha presión con eso, y sin embargo, nosotros que de eso estamos libres, que podíamos respirar, pues no, se nos mete aquí y oye, ahí, bien, para tenerlo sí, sí, claro, ¿no? pero Piñón, oye, a los chicos no, ¿eh? Yo, ningún amigo con discapacidad, hombre, me ha dicho, hombre, es que yo a ver si tengo hijos, bueno, ninguno, no lo he visto ninguno agobiado. También puede ser que ellos no hablan de sus emociones y no me lo han contado. También puede ser eso. Puede ser, sí. Ellos ahí tienen Otro tipo de otros problemas. problemas, sí, otros problemas. Puede ser eso, ¿no? Pero te estaba escuchando y digo, es curioso que, ¿verdad? Que cuántas mujeres no conoces que te han dicho ya en una cierta edad, yo me casé y tuve hijos porque era lo que tocaba, que no quiere decir que tú no quieras a tus hijos. No, Pero no, es es verdad diferente. que Mm. antes nadie te daba la opción de no tener hijos. Y nosotras que nos dan la opción de no tener hijos como normal, pues se nos mete en el tuétano que es que tenemos que tener niños. Sí, ahí volvemos, pues eso, al final, pues eso, a las creencias, lo que has vivido en casa también, ¿no? La educación, porque tus padres al final, por mucho que te cuenten, pues ellos han tenido la educación, pues más todavía de antes, ¿no? De tus abuelos, entonces, al final es todo generacional, ¿no? Yo creo que son cosas que poco a poco van cambiando, que poco a Y de poco, hecho yo con mis bueno, padres, la pues única conversación que tuve de sexualidad fue otra vez la conversación de los condones. Mira qué aburrimiento. con tu padre, dices. No, fue con mi madre, Ah, pero, vale. pero era como después de, ¡ay, por Dios, esto es todo lo que me tienes que decir! Sí, ¡Qué sí. pereza! Bueno, a ver, partiendo con que normalmente se enseña la sexualidad desde el miedo
y desde enfoques que, bueno, ahora hay mucha gente muy crack que está empezando a hacer las cosas de otra manera, pero desde luego como a nosotros, vamos, a mí me lo enseñaron, es desde el miedo y desde también un poco el desconocimiento de tus propios padres, la verdad. O sea, Sí, sí, bueno, que yo realmente, realmente no les culpo, bastante no, 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 hicieron por no. intentarlo, ¿sabes? Eso es. Pero que ahí todavía falta mucho, que es normal, ¿no? Que los chavales, pues lo que tú has dicho es que es hormonal, o sea, es No que es es. físico, es que un chaval de 14 15 años tenga una erección, pues hombre, pero no le vas a decir a la chica, cuidado, no te quedes embarazada, ¿no? Que una chica tenga ganas de tener Que relaciones no o le lo que. vas a decir, pues a mí fue lo que me dijeron. No, no, Oye, que no, claro, no, no le vas a decir, no por digo favor. lo que nos dijeron no digo lo que nos dijeron a nosotras, ¿vale? Sino intentar educar desde el respeto, por tanto hombre como mujer, y desde por tu cuerpo, por el cuerpo del otro, o sea, de otra manera completamente distinta, ¿no? Que yo me recuerdo, bueno, yo tengo muy presente ahora, también por el trabajo y demás, del tema de las enfermedades de transmisión sexual. Y es algo que a mí me contaron muy por encima, o sea, el tema del preservativo y tal era más el miedo a quedarte embarazada que el que cogieras una gonorrea, ¿sabes? O Yo sea, te aseguro que yo tengo grandes lagunas en la que te transmisión de digo una enfermedades de cosa, transmisión sexual. prefiero quedarme embarazada, ¿eh? O sea, que luego lo piensas, van pasando los años, dices, madre mía, esto tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar para todos, porque es algo que no puede Yo en seguir, eso o sea, que tengo, ya está obsoleto. tengo los mismos problemas que comentas. Digo, yo realmente en transmisión de enfermedades sexuales soy una cateta absoluta. Sí, sí. Absoluta. O sea, nadie me habla de eso. Y en el conocimiento de mi periné, pero si yo quería estudiar en la carrera, yo cuando en anatomía era como el periné, el nervio pudendo, a correr, ¿vale? Bueno, eso Y es algo también que quiero, que supongo que muchos sanitarios nos escucharán y demás, que quiero poner en jaque a todas las universidades, porque además pongo la mano en el fuego, que es así en casi todas. Pasamos por la musculatura del suelo pélvico, me da igual, femenino, masculino, aparato genital y demás, en anatomía pasamos, yo no sé si tiene 3 páginas, o sea, y si llega, o sea, es vergonzoso que ni siquiera los sanitarios que estudiamos el cuerpo, que yo no tengo estudiamos ni idea. anatomía, no tengamos ni puñetera idea, al no ser que luego, pues eso, que luego te especialices en el ámbito y tal, sepas de eso, pero yo es que he tenido compañeras que son fisioterapeutas o enfermeras o tal, que han venido a consulta que no tienen ni idea ni de vulva, ni de vagina. Pues eso. Presente, presente. Es O que sea, te no lo digo puede de ser, verdad. no puede ser, Presente. O no puede sea, ser. Pero es así. claro, a eso voy también, Eva, volviendo un poco a conectar con todo lo que hemos estado hablando desde el principio, a eso voy con que qué referentes o qué ayudas va a tener una persona con discapacidad si ni siquiera la persona que en principio debería de apoyar o de ayudar tiene ni idea de su propio cuerpo y de su propia anatomía. ¿Cómo le vas a enseñar al otro si tú ni siquiera tienes ni idea de cómo funciona tu propio cuerpo, ¿sabes? Te voy a Entonces, contar dos anécdotas en eso. Mira, yo tengo una amiga con uh-huh, una lesión medular alta, entonces no tiene acceso a su propio cuerpo, ¿vale? uh-huh. Y entonces un día me dice, tía, pero yo no puedo mantener relaciones sexuales con la sonda. Digo, hola. ¿Y la sonda? Dice, hombre, porque, digo, mira, son agujeros distintos, María de la O. Claro, Total. la descarga, porque eso está por delante, eso se quita así para el lado, no hay problema. Y me dice, pero, y claro, a mí me explotaba el cerebro con aquello, pero yo decía, claro, pero si es que si ella no tiene forma de tocar su propio cuerpo, ¿cómo lo va a saber? Es imposible que lo sepa. Por mucho que tú lo hayas visto en un libro, si tú no lo has vivenciado, se te va a olvidar. Yo le plantaba un espejo ahí delante y decía, pues No, ese. yo le dije, digo, tú necesitas
claro, pero volvemos a lo mismo. Si mi madre es quien me ducha y es quien me viste, ¿yo cómo le voy a decir a mi madre que me deje desnuda encima de la cama y me ponga un espejo enfrente? Digo, pues es necesario, porque tú tienes que saber cómo es tu cuerpo. Entonces, hay, por cierto, una campaña por ahí por internet que se llama Yes We Fuck, en Ujú. el que y hay una versión en español que se llama Yo me masturbo, Qué bueno. hablando de la necesidad del asistente sexual. Es decir, porque claro, si yo no tengo acceso a mi propio cuerpo, ¿cómo me masturbo? ¿Cómo me conozco? ¿Vale? Entonces yo necesito, un asistente sexual no tiene nada que ver con la prostitución, por Dios, por la Virgen, que hay Sí, un vídeo por ahí. eso en todo lo que en lo que estuve cotilleando para, pues eso, para la charla que teníamos y demás, eso es otro melón que empecé a cotillear y a mirar que dije, madre mía, lo que hay aquí montado. En España Sí. no se ha legalizado, pero me parece que en Alemania sí, a mí me parece Ah, básico. ¿no está Me parece legalizado en España? aquí no, no está Bueno, reconocido. no sé ni por Hay, qué me sorprendo, porque si hace un año se podía hacer lo que se quería con hay las... una, hay una asociación en Barcelona que lo empieza a hacer, pero realmente tienen un vacío legal, creo, ¿no? No estoy muy puesta, pero creo que no está, y no está nada generalizado el uso. Es decir, y no es una persona con la que tú mantienes relaciones sexuales, no es eso. Es una persona que te ayuda a utilizar tu propio cuerpo para conocerte. En ningún Totalmente. caso hay penetraciones, relaciones sexuales, que no, o sea, es que yo, de verdad. Y me Ya, pero parece, ahí está ya la perversión de la gente, ¿sabes? O sea, ahí ya está la mente mal pensada pero me parece de... un derecho básico porque si yo no soy capaz de porque si yo soy capaz de satisfacer mi propia sexualidad, no me pongo en relaciones desiguales para Total, satisfacer mis necesidades sexuales. Entonces, que me parece un mecanismo de protección y de totalmente. empoderamiento. O sea, realmente yo porque no lo necesito, pero soy totalmente defensora, ¿eh? Y conozco gente con grandes discapacidades que no lo es. Y me resulta mm, Pero súper porque yo curioso. creo, Eva, que eso, que se, como al final la sociedad siempre te incita a ese miedo, a ese, es que esto está mal, bueno, además de la parte moralidad de si está bien o está mal, que ahí ya Qué no mal me, invento, qué que mal eso invento el también, ¿no? Que cristianismo. ahí, eso te iba a decir, que ahí la religión todavía nos persigue, pero Qué mal invento. que es algo que realmente si tú le ves la necesidad, ¿no? Que es que realmente esa persona tiene una necesidad fisiológica, que es masturbarse o tener un orgasmo o lo que sea, y tú lo ves desde esa perspectiva fisiológica, ¿qué problema hay que puedas tener una persona al lado que pueda ayudarte a tener esa experiencia cuando tu propio cuerpo no puede moverse? O sea, es que primero, veo súper importante que esa persona sea capaz de decir sí, de decir no a lo que quiere, a lo que no quiere, y que ella sea la que controla todo eso, por supuestísimo, y vamos, faltaría más. Pero dentro de eso, pues ya es que desde sabiendo que esa persona puede hacer lo que quiera y que la otra realmente está para hacer un acompañamiento, ¿no? Para hacer un acompañamiento de ese Es momento. un, Puede ser un poco bruta, pero es un producto de apoyo igual que una silla de ruedas. Es decir, es una herramienta que Sí, yo utilizo para eso acceder a sí, mi cuerpo. O sea, sí, es así, sí, ¿no es? totalmente. Y has dicho Lo una peor cosa es que súper... somos tan hipócritas que eso lo veríamos bien si fuese un aparato y lo vemos mal porque es una persona, ¿sabes? O sea, lo veríamos bien si fuese un Satisfyer o si fuese un vibrador Sí, y ya está, pero si es una persona la que me lo puede hacer, ya entonces ahí entramos ya en un plano que no paso, ¿no? O sea, es que somos súper sí. hipócritas, tía, en Somos, realidad. es como el tema es la misma hipocresía del tema de las esterilizaciones de las mujeres con discapacidad intelectual, porque yo llega un momento que lo dije, digo, pero entonces aquí el problema es que lo único que nos preocupa son los embarazos, ¿no? Porque realmente de los demás nadie Exactamente está lo mismo. hablando, o sea, no, pero has dicho una cosa súper importante que yo he visto en mí, no a esos niveles de afectividad Ujú. y sexualidad, pero lo he visto en otras, sí, sí, lo he visto en mí, has dicho, es muy importante que esa persona aprenda a decir sí, no y lo que quiere. Y es que las personas con discapacidad muchas veces no somos capaces de decir sí, no y lo que queremos. Porque realmente, como yo tengo tan pocas oportunidades de participar, Ya.
no me planteo lo que quiero. O si yo he nacido así y mi madre toda su santa vida ha decidido por mí lo que yo hago, es que yo no sé decidir. Y de hecho es de las preguntas más difíciles que tú a mí me puedes hacer. ¿Tú qué quieres hacer? Y yo con cortocircuito, tío. Y eso que yo, que vivo sola, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, si eso me pasa a mí, imagínate a alguien que realmente tiene un problema de dependencia gordo. Y es porque, y de hecho yo hay una frase que digo mucho, que es que lo que yo quiero no es importante. Lo importante es lo que yo puedo dentro de lo que quiero. Y es que yo ya he asumido que hay un montón de cosas que da igual que las quiera, porque no las puedo tener por problemas de accesibilidad, por problemas económicos. Entonces, como si yo ya me he negado eso, lo- el ser capaz de expresar, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto me gusta así, esto no, Ya, porque ya que me ayudas, ¿cómo te voy a poner pega en cómo me ayudas? Pues en realidad sí, pero yo, por sí, ejemplo, en para mí realidad eso sí. se me hace mucha bola, ¿no? Yo cuando pido ayuda es como, bueno, pero hazlo como tú quieras. Y a veces es como, bueno, como yo pueda, pero a lo mejor tú se te apetecen las cosas de una manera. Y si eso me pasa a mí, ¿qué no pasa en otros niveles de dependencia, ¿no? Es que es súper Claro, importante. eso es súper, me parece además muy importante que lo aclares porque, claro, yo lo doy como muy por hecho, ¿no? Pero que No. en realidad, claro, tú además, yo creo que al final te encuentras como en una situación en la que, bueno, también la sociedad te pone un poco en la situación de que parece que te tienes que sentir agradecido y como que le debes la vida a alguien por ayudarte, ¿no? Y por estar dándote un apoyo, cuando en realidad no se lo debes. O sea, tú no le pones una pistola en la cabeza y le dices, hazlo. Oye, mira, si quieres me ayudas y si no, pues ya se lo pido a otra persona, ¿sabes? Sí, Pero pero llega un momento que tú lo sientes así, ¿eh? no, Voy a no, poner un ejemplo. sí, sí, Te voy a no poner digo, no digo que no lo sientas, ¿eh? Que eso es otra cosa, sino que la sociedad te lo pone así delante de la mesa, claro, ¿cómo no lo vas a sentir? Normal. O sea, ejemplo absurdo. Tú sabes que en los cursos nos tenemos que poner y quitar ropa y que a mí me cuesta un rato, ¿vale? Pues no es que no sé en qué seminario fue, que le digo a alguien, digo, anda, ayúdame a quitarme los pantalones. Y estaba yo como diciéndole, no, pero no sé qué, no, pero no sé cuánto. Y yo misma le dije, digo, tío, me tenías que mandar a la mierda y decirme, si te ayudo así, te callas. Y me dijo, no, 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 yo no tengo ningún derecho a decirte cómo te tengo que ayudar. Pero yo daba por supuesto que al estarle diciendo cómo me tenía que me estaba pasando, yo sola, ¿eh? Claro, Y era como, no, no, o sea, yo lo que te puedo decir es si te quiero ayudar o si no, pero no tengo ningún derecho a decirte, no, lo que le dije no fue eso, fue, desde luego me merezco que me diga, pues no te ayudo por coñazo o algo así. Y me dijo, sí, hombre, no, no, no. Y como te voy a claro. decir que no te ayudo por decirme tú cómo necesitas que te ayude. Es como, o pasas por mi molde o no te ayudo, pero es que a mí eso me ha pasado, ¿eh? O te comportas como yo quiero o no te ayudo. Me ha pasado. Ejemplo absurdo, de pequeña en un campamento. Los monitores me llevaban un campamento, un campamento urbano en Sevilla. Me Mm. llevaban de la mano a la piscina y en un momento dado yo tuve la necesidad de ir a hablar con otro amigo, entonces me solté de la mano y me fui a hablar con no sé quién. Y luego volví y le dije al monitor que me diera la mano porque me hacía falta y me dijo, no, no, porque tú como eres tan autónoma, pues ya no te ayudo. Ah, ¡Hala! muy bien. Y entonces yo aprendo que o me comporto como me tengo que comportar o no me ayudan y no me quieren. Tela, ¿eh? Ya. Claro, es que es lo que te iba a decir ahora, que luego además le añadimos una parte afectiva, ya que estamos con todo, a esa ayuda, ¿no? O sea, ya no es Claro. que te deba la vida, sino que además mi manera de demostrar que yo te quiero, o que yo soy válida o que tal, es ayudando, con lo cual ya es claro, pues es que es normal que no estés en un tú a tú, o sea, es que esto, la balanza está a tomar por uvas, o sea, De hecho, eso es un proceso que a mí me costó mucho. Yo no hace de adulta, trabajando con una compañera, me pasó que me dijo, no, no, pues ahora no te ayudo porque me has dicho que no querías hacerme no sé qué favor. Me pidió un favor, yo le dije o que hiciera algo, yo le dije que no estaba de acuerdo, que no lo iba a hacer. Y le dije, anda, porfa, ayúdame a no sé qué. Y me dijo, no, no, porque tú me has dicho que no estás de acuerdo con...
Y entonces yo le dije, dice, y entonces ahora si no puedes, te aguanto, porque me has dicho que no. O sea, estamos Ya, comparando algo que es opcional con algo que yo no puedo, ¿vale? Y entonces yo le dije, mira, no te vuelvo a pedir nada en mi vida, porque si hay algo que a mí me duele y que me ha costado construir es mi validez más allá de mis limitaciones. Y tú no tienes derecho a echarme mis limitaciones en cara. Tú me puedes decir, yo no estoy de acuerdo con esto y no voy a participar, pero tú no me puedes decir, como no me baila el agua, no te ayudo, aunque sepa que si me ayuda no lo puedes hacer, porque me estás dejando, sí, bueno, pues al final estás poniendo eso, pues, me estás chantajeando. eso es. O te comportas como yo quiero, o te dejo abandonar. Y es como, no, pues que te dé, no te vuelvo a pedir nada, porque es Claro. que no, no, yo no Sí, me merezco sí, que me chantajeen. pero bueno, que te den porque tú eres así y has tenido esas experiencias, etc, etc, pero que seguro que hay Que un otro pasa por el aro. Claro, Totalmente, claro, totalmente. pero me parece tan cruel, o sea, pero es que no es una relación de igual a igual, es que esto no puede ser. No, Y sin embargo, eso no se vive como violencia, no se vive como algo, es como, bueno, hija, porque quieres. Es que claro, tú tienes que, en tu situación tienes que comulgar con algunas cosas. Bueno, yo tengo que comulgar, no hasta sé, cierto mucho. punto, ¿no? O sea, No sé, ¿sabes? Yo puedo comulgar con que haya escalones en las ciudades porque poco a poco le vamos dando la lata a los ayuntamientos para que los quite, pero no porque me parezca bien, sino porque eso es algo que está para mi control. Pero una relación de tú a tú, yo no tengo que comulgar con que tú me faltes el respeto y me chantajes. No puede sí. ser. Sí, yo creo que también esa igual es otra parte más de verte a ti como ser superior y a una persona con discapacidad, pues alguien inferior a ti, ¿no? Tú Y dependes de que mí, claro. eso es Y si me inferior. dices que no, pues te atienes a las consecuencias. Eso es. Sí, Y de sí, ahí viene aquel comentario de tú a que te crees que puedes optar, el no ser capaces de decir lo que queremos realmente, el no ser capaces de poner límites, claro, pero si es que vivimos así. claro. No, claro que te lo terminas creyendo, si es que es normal, o sea, si es Es que es que, normal, si lo que y luego recibes, hay una realidad inapelable, que eso no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, que es que nuestro acceso a distintas experiencias es mucho más limitado. Entonces, ujú, tenemos que sacrificar algunas cosas para poder contar con los apoyos o poder tener determinadas experiencias. Pero bueno, yo eso me parece que nos pasa a todos, pero dentro de un equilibrio. ¿Sabes lo que te quiero? sí, 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 En el totalmente, sentido de que yo renuncio un poco a mi comodidad, renuncio a no sé qué, para poder formar parte de la sociedad en algunas cosas. Pero una cosa es eso y otra cosa es una falta de respeto. totalmente. Pues para ir terminando y cerrando un poquillo, voy a hacer como una pregunta así para terminar, que se lo voy a hacer a todo el mundo que se anime a hablar conmigo un rato. No te Ah, asustes, que me ha hecho no es nada raro. estoy Pero asustada, sí. sí que quiero preguntar, pues, porque al final voy a traer a gente con situaciones diversas, ¿no? en su vida. Y así para terminar, Eva, ¿qué es lo que te ha dado a ti la discapacidad que no habrías sido capaz de conseguir sin ella? Pues mira, es que no lo sé, porque como yo no tengo un antes, pues no tengo ni idea. No sé cómo hubiese ido yo sin, ¿vale? Eso para empezar. Bueno, buena Luego, respuesta también. eso, eso lo primero. Lo segundo es que yo, el pensamiento este que, no, es que yo gracias a mi discapacidad soy mejor, mira, no. O sea, Ujú, a mí esto, lo de la purpurina y los unicornios, creo que nos está haciendo mucho daño. Una discapacidad es un problema, pero un problema vivible y mucho menos ujú, limitante que otros problemas. Te puedo asegurar que yo creo que es mucho menos limitante que un problema de adicciones, que un problema de aislamiento social, no sé, ¿sabes? Se me ocurren otras sí, realidades mucho más duras. Entonces, pues como todo en la vida, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas, ¿vale? Pero yo creo que no sé si me imagino que sí me la da la discapacidad, la capacidad, y me voy a tirar un peón, lo siento, pero la Nuria tiene la culpa, de, de,
de tener un pensamiento mucho más abierto, mucho más creativo. Me encanta eso del pensamiento horizontal, es decir, yo tengo que llegar aquí, vale, pero ¿por qué tenemos que llegar todos por el mismo lado? ¿Y por qué no sé? Si Me yo por encanta aquí no eso. puedo llegar, ¿por qué no puedo llegar por aquí? Entonces yo, en automático, yo me di cuenta que mi día a día es eso, es resolver problemas de ese tipo, ¿no? Esta mañana me han planteado en el hospital una historia de un cambio de espacio. Y entonces me han dicho, ¿pero tú qué piensas? Digo, ay, pues mi silla de ruedas, no sé qué, habría que cambiarla. Entonces en principio he dicho, no, porque no sé qué. Digo, bueno, déjame pensarlo. Y a los 10 minutos le he dicho, ya tengo la solución. La silla aquí, la moto allí, la no sé qué, no sé cuánto, y ya no tenemos problemas de accesibilidad. Vale, pero es que se me está acabando la batería de los cascos, pero esto es otro tema. No, pero que yo creo que eso sí me la da la discapacidad, porque me pone en situaciones diarias de tener que compensar mediante otras cosas lo que yo físicamente no llego. Sí, yo creo que me parece muy buena respuesta, Eva. Pues me alegro. Me ha gustado, esa parte creativa tuya me ha Sí, gustado. yo creo que me ha liberado el pensamiento en el sentido de que me atrevo, yo a la gente cuando le pido ideas, digo, tú dímelo que te parezca una barbaridad, porque luego a lo mejor ni es tan barbaridad o se puede perfilar, pero si no nos atrevemos a pensar distinto no llegamos. Y yo Total. creo que ese es el problema social, que hay mucho miedo a pensar distinto. Y yo creo que cuando al final ya eres diferente, ¿no? Pues no te queda otra historia que pensar diferente, ¿no? Cuando eres diferente y haces las paces con que eres diferente, y yo eso no es que esté orgullosa, ¿vale? No es el orgullodista ni nada de, bueno, un poco, Un pero es como poquillo, que hombre. un poquillo sí, un poquillo de identidad coja sí tengo, ¿vale? Mucho, realmente sí. Es decir, cuando tú haces las paces con que realmente no vas a ser normal nunca, eso te da licencia para dejar de ser normal y decir, pues ahora voy a hacer, venga, que ya he llegado yo. Porque ahora Total. ya como tú no decías que yo no era normal, pues ahora te va a salir la normalidad por las orejas. Te vas a hartar ahora. Esto. Claro. Pues muy bien, pues nada, Eva, muchísimas gracias por este primer súper episodio. Me ha encantado, de verdad me ha A mí encantado. He también. aprendido muchísimo porque había cosas, bueno, me he quedado alucinada, me voy a ir a mirar lo de las leyes en cuanto cierre esto, ¿eh? Porque vamos, Respuesta. sí, sí, la palabra es esa, traspuesta, me he quedado traspuesta. Sí. Y eso, agradecértelo de corazón, muchísimas gracias. Y nada, y no sé si nos veremos en alguna otra, pero algo más haremos juntas seguro. Bueno, pues yo quiero darte las gracias a ti por atreverte a hacer esto. O sea, cuando me lo planteaste, me pareció, te lo dije, me pareció un reto, pero me parece maravilloso. Entonces, además, me parece muy osado que tú abras una etapa nueva con algo así, porque es como tirarte a la piscina, pero del todo. Pero de golpe, no sé si me voy a dar Claro. con el bordillo o caeré al agua, pero ya veré. Esperemos que haya agüita, esperemos que haya agüita. Y nada, que estoy de verdad encantada de que hayas pensado en mí, de que me hayas dejado a plato lo que yo hablo y que, bueno, si hay más opciones, pues, o sea, o si hay más curiosidades, pues haremos otra, ¿no? De verdad Ahí que sin problema, que estaremos. he estado muy, muy a gusto, de verdad que no me he sentido, no ha sido para Me nada alegro mucho. violento, ni ha sido, no, ha sido muy fácil. Muy bien, Besito. cielo. Pues un besito enorme a ti, a todos los que nos habéis aguantado, no sé cuánto ha sido, creo que 1 hora y pico, pero a todos los que habéis Dos estado aquí, horas, bueno, fíjate. casi 2 horas. Casi 2 horas de charla y nada, os dejaré las redes sociales de Eva, os dejaré todo para que si os ha quedado dudas, si queréis hablar, ya habéis visto que ella encantada de la vida. Así Yo soy que muda. muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima, ¿vale? Un besito. Chao. Un besito, hasta luego.